La ministra Toá, desde el gobierno, anunciando la construcción poco menos que de un memorial, un santuario del octubrismo en ingreso al Metro Baquedano, que además es un lugar emblemático de la fake news. O sea, la peor fake news, la más descarada, fue el invento de que trató de instalar el Partido Comunista, el Frente Amplio, y de la que Beatriz Sánchez hizo eco. La peor fake news fue que había un centro de tortura en esta zona. Y pues bien, vamos a convertir ese espacio en un recordatorio de todo lo que pasó, y así tú vas viendo cómo ciertas ideologías políticas extremas van instalando relatos, y seguramente en 10 años más ya vamos a hablar de las torturas de la entrada del Metro Baquedano, supongo. Tenías disponibles a una universidad que acepta estos temas, esta apología a la pedofilia como proyecto. En segundo lugar, profesores dispuestos a dirigirla. En tercer lugar, profesores dispuestos a examinarla, porque las tesis son sometidas a una evaluación. En cuarto lugar, hubo personas que estuvieron dispuestas a aprobarla. Entonces, la conclusión es: permítanos acusar o dudar de las ideas que hay detrás de la Universidad de Chile. La práctica política de la izquierda siempre ha sido acompañada por transformaciones producidas desde los intelectuales. O sea, de hecho, la excusa o las declaraciones de la Facultad de Filosofía fueron: no, es que esto es a nivel teórico, ¿no es cierto? Entonces, el punto que yo estoy haciendo es: ¿qué es primero? O escuchamos a mucha gente que se preguntaba: ¿qué es lo que es primero? ¿La teoría? Y entonces, si es solo teoría, como que no pasa nada, como que no importa, o importa más la práctica. Y yo creo que esa es una tontera, porque los hechos siempre le dan al intelectual material para su teoría, y al revés igual. O sea, el intelectual le da el marco teórico a los hechos o a las materias o a la acción revolucionaria. Una entrevista que se hizo el 15 de septiembre denota cómo Piñera fue el que construyó el relato, incluye el mantra que hemos repetido mucho aquí en Basados, de la nueva pero buena Constitución. Entregó el mecanismo, su forma de funcionamiento, tanto para los expertos como para los elegidos por votación popular, el nombre inclusive, la tesis del rechazo al plebiscito de entrada, la equiparación de un posible acuerdo, que es el que se llegó ahora hace poco, con los acuerdos del 89, etc. Y por último, ineludible, la mención a los extremos. Todo eso estaba en la entrevista de Piñera el 15 de septiembre. Francisco, espérame, déjame repetir que esta entrevista fue el 15 de septiembre, 15 de septiembre. y el acuerdo se firmó el 12 de diciembre. Exacto, Piñera nos dio el ¿Pitonizo? acuerdo, básicamente. ¿Será pitonizo? Hola, ¿cómo están ustedes? Empezamos este nuevo capítulo de Basados con los gritos de fondo de Giordano, que nos reta, con la presencia acá de Cancino a mi izquierda. Hola, y la Rocío desde Estados Unidos, ¿no? Hola, ¿cómo están? No quiere decir. Oye, a ver, entremos de lleno en materia. Esta semana está claro más o menos cuál fue la noticia, ¿no? Los indultos. Y yo creo que el tema del indulto ha puesto de manifiesto un problema bastante más de fondo. La pregunta es si esto se trata de un hecho aislado o si da cuenta de un problema estructural y perfectamente vivo al interior del gobierno. Teníamos, me parece, después del plebiscito, del resultado del plebiscito, un acuerdo transversal de los medios de prensa, de la derecha, de la izquierda, de la centroizquierda, en fin, de que este resultado daba por muerto, en definitiva, el octubrismo. Y yo quiero empezar hablando de los medios de prensa, cómo han tocado este tema y cómo han hablado de este asunto, porque me llamó la atención ver el fin de semana, en la tercera, el 31 de diciembre, la siguiente frase: el resultado del plebiscito fue un punto de inflexión terminando con el octubrismo. Esto fue el 31 de octubre. Y forjando un mejor clima para los acuerdos políticos. El octubrismo estaba muerto. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué opinan ustedes? Hola, ¿cómo estás? ¿O no hay nada que ¿Qué tal? decir? Sí, yo creo que hay ¿Estoy mucho muy que decir. acelerada? No, estáis bien, estáis perfecto. Yo primero tengo que aclarar que no me gusta mucho el término octubrismo. Nunca me ha gustado porque como que evoca muchas veces una cuestión circunstancial, que es octubre, ya que es espontaneidad, protesta social, movimientos de masa, forma, ¿sí? Evoca mucho eso. Y detrás de
lo que llaman octubrismo no hay solo eso, no hay solo circunstancias, no hay solo ocasión, espontaneidad y masa. Hay un proyecto político y un proyecto político de izquierda. ¿Ya? Entonces hay fondo, no hay solo forma. ¿Ya? Y por supuesto que no ha muerto. ¿Ya? O sea, Guillermo Tellier, el general del Partido Comunista, nos dijo después del plebiscito que esto era una derrota electoral, nada más, que tenía algunos visos de derrota política, pero nada más. Y Boric también lo mismo, dijo que los procesos de transformación social son siempre de largo aliento, que no puedes ir más rápido que tu gente. Entonces yo creo que lo que quizás puede estar muerto, o lo que quizás se entendió como muerto, es el octubrismo como una forma de hacer política, ya como una aceptación generalizada de una forma de hacer política, una aceptación por parte de la ciudadanía, pero no así el proyecto de fondo que encierra el octubrismo. Entonces, lo que hay que distinguir es la valoración ciudadana generalizada que existía acerca de una forma de hacer política, ¿ya? Y los impulsores de un determinado proyecto político, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, y también distinguir ese proyecto político y una forma determinada de llevar adelante el debate, ¿cachai? Entonces, lo que está muerto, en mi opinión, o semi-muerto, quizás ni siquiera, es una aprobación generalizada a la ciudadanía del octubrismo, pero no el proyecto político. Bueno, buen punto, porque distingue ahí entre, claro, el octubrismo ciudadano, por decirlo de alguna manera, y el octubrismo político, del proyecto Veíamos, político. Tere, Dale. respecto a lo que dice Francisco, veíamos las encuestas de diciembre del año 2019, o sea, en el pic de la violencia y del octubrismo, y veíamos la valoración ciudadana, por ejemplo, a la institución de Carabineros de Chile, que era muy baja. Y hoy día, 3 años después, vemos cómo la valoración es muy positiva de esta institución. Entonces, estoy dando un punto al argumento de Francisco en que una cosa es el relato, porque acuérdense que el 2019 los carabineros eran los violadores de derechos humanos, los que mutilaban ojos y los que violaban sistemáticamente derechos fundamentales para la izquierda, y entonces la ciudadanía se va acomodando a esa retórica, a esa propaganda, ¿no es cierto?, al eslogan de este proyecto ideológico de izquierda radical, y la valoración va cambiando. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la percepción ciudadana hoy día ha cambiado, pero también tengo mis dudas, y no así las ideas ni el proyecto político, pero tengo mis dudas respecto a la valoración ciudadana, porque van a bastar 3 años más, sí, todavía nos quedan 3 años de gobierno de la izquierda radical, lamentablemente, para que vuelvan a ser tal vez oposición, y entonces la retórica o el discurso de la violencia, porque estamos de acuerdo, supongo, en que ellos validan y usan la violencia para fines de poder político, entonces van a estar de nuevo en la oposición y el relato mentiroso y violento va a cambiarse, ¿no es cierto? Probablemente ahora no con que una nueva constitución nos va a resolver todos los problemas y que hay que hacer puré las estaciones de metro y que hay que estar en la calle, ¿no es cierto? Y a los delincuentes indultarlos, pero van a tener una retórica en que el octubrismo, o se va a llamar de distintos modos, se va a hacer patente de nuevo. Entonces, yo ni siquiera creo que la propaganda y la valoración ciudadana tal vez sea momentánea, pero no estoy segura que para siempre hayamos sepultado la idea de no estar en la calle rodeando las instituciones, como es en lo que cree la izquierda radical. Esto es, además, aparte de esta supuesta muerte, ¿no es cierto?, desaparición del fenómeno octubrista, te encuentro toda la razón, que le da aires como de una cuestión circunstancial que no lo es en el fondo, porque está anclada en una ideología determinada, en un proyecto político específico, y encuentro muy bueno ese punto, incluso inteligente, te diría. Paradójicamente uno nunca deja de sorprenderse que de repente salen cosas acá que, bueno, en fin. Está también otra cosa que pasó, me parece, después del resultado del plebiscito, y que tiene que ver con esto, es que se dio por zanjado este tema, por obra y gracia de no se sabe qué. De repente esto había muerto, de repente se produce de parte de la clase política, que no era el gobierno y el Partido Comunista, sino que todo el resto, o casi todo el resto, la autodenominada centro-derecha, la izquierda, la centro-izquierda, los medios de prensa, todos de acuerdo en una especie de asistiendo a algo así como el funeral de todo de este movimiento, de este proceso, y al mismo tiempo con una redefinición de lo que es el extremismo. De pronto, y de una manera con mucha rapidez, los extremistas pasaron a ser aquellos que no querían formar parte o sentarse a la mesa negociadora de un nuevo acuerdo. De pronto, esos eran los extremos, y quienes
habían sido los reales extremistas, o sea, el octubrismo sentado en la mesa de la negociación. Se produjo una especie como de cambio y de redefinición muy voluntarista desde mi punto de vista, muy infundada, muy extraña también. Sí. Y muy lejana a los proyectos políticos de los pseudo extremos que ellos califican. Claro, pero es raro porque es raro que de un minuto a otro tú tengas un relato de extremos orientado, insisto, bueno, básicamente podemos representar o usar como niño símbolo, ¿no es cierto?, que siempre lo usan para esto, es a Kast, tengamos un relato tan que se estructura de manera tan veloz después del plebiscito en contra de quienes no estaban de acuerdo con iniciar un nuevo proceso o con hacerlo tal y como se estaba llevando. Y los octubristas, de real octubristas, digamos, sentados en la mesa de negociadora, esto sin exigencia alguna de parte de la clase política, de los propios medios de comunicación, de los periodistas, de la centroizquierda. Nadie le pidió al gobierno una autocrítica firme, nadie le pidió al gobierno una renuncia explícita a su proyecto político. Nadie ni siquiera puso atención a las declaraciones que estaba haciendo el gobierno y de un minuto a otro el gobierno apareció investido por la propia oposición con el manto o la legitimidad del espíritu republicano, una cosa, desde mi punto de vista, completamente rara. Sí. Bueno, yo ni siquiera hay autocrítica o renuncia al proyecto político del gobierno, sino que las declaraciones que se dieron después del plebiscito fueron explícitas en términos de que la gente, acuérdense que la responsabilidad del rechazo fue de la fake news, y incluso el presidente de la Cámara de Diputados, recuerdo esa declaración en que dice: las personas no rechazaron el contenido de la propuesta de la Constitución y por lo tanto no rechazaron las ideas transformadoras de este gobierno, sino que fue culpa de la fake news y fue culpa de algunos detallitos que estaban de más en la propuesta. Pero ni siquiera es que no se hicieron cargo de autocríticas, sino que explícitamente siguen adelante con este proyecto político del que habla Francisco. ¿El fin de semana o quieres decir algo? Sí, no, yo quería decir una última cosa sobre el tema octubrismo, es que es muy raro, o sea, bueno, ya no sé si es raro, pero que la prensa, que la clase política tradicional se ponga de acuerdo en dar por muerto al octubrismo. Y creo que eso pasa muchas veces justamente porque no se hace la distinción entre lo que decíamos al inicio, que es la forma de hacer la política y el proyecto político que está detrás. Y es muy raro que lo den por muerto justamente porque un proyecto político no puede morir por un resultado electoral, por muy abrumador que sea, incluso por un 62%. Eso requiere una capitalización política del resultado, que un sector político, que en este caso la oposición, capitalice pública y abiertamente la instalación de una narrativa adecuada a ese triunfo, ¿ya? Y que sea capaz de dar por terminada una agenda. Pero eso tiene que salir a exponerlo públicamente, no puede pretender que esta cuestión se dé solo por el resultado electoral, y es justamente lo que no hizo. O sea, hizo todo lo contrario, ¿ya? O sea, en vez de abrir un debate sustancial, un debate de ideas, se extendió por 90 días en un debate de mecanismos. En vez de librar ese debate de la forma abierta al público o llevarlo al mismo Congreso durante esos 90 días, se encerraron en reuniones de los pequeños grupos, de los 8, etcétera. En vez de salir a exigir garantía al gobierno, que es lo que decía la Rocío, salieron como una actitud de concesión y ceder, etcétera. Y en vez de plantearse de cara a la ciudadanía como liderazgo alternativo, que eso es lo más importante, se mostraron como acomodados, como que gente quería quedar bien con el gobierno, que no quería parecer mal, que no quería parecer como una posición obstruccionista. Entonces, en verdad, no sé, me generan contradicciones esto de que de repente aparezcan como sorprendidos de que renació el octubrismo, así que nunca lo mataron. A propósito de sorpresa, Iván Poduje escribió una carta creo que al Mercurio, ya la rescaté y no recuerdo dónde, en que habla a propósito de esto, del carácter de sorprendido. Dice en una carta: los investigadores del IES, Ortúzar, Alvarado, Arao, califican como una decisión incomprensible el indulto otorgado por el presidente a los presos de la revuelta. Parece que olvidaron que este perdonazo estaba en el programa de gobierno, que su aplicación fue confirmada por varios ministros y por el propio Boric durante el año 2022. Lo único sorpresivo, dice Poduje, es que todavía existan personas
que piensan que el gobierno sufrió una suerte de renacer republicano combinado con recaídas octubristas. Lo dice, desde mi punto de vista, muy bien. Mejor imposible. Claro, esa visión de las dos almas responde a una mirada inocente de los hechos, dice él. Yo creo que va más allá de eso, y al extraordinario talento del presidente para decir lo que su contraparte quiere escuchar, sobre todo si detecta que el ego es su punto débil. Y yo creo que acá viene desde mi punto de vista, bueno, y después termina con una ironía y le dice, así que yo no sería tan pesimista como el IES, esto va para la centro-derecha también, la centro-izquierda. Lo más probable es que luego del año nuevo, el primer mandatario retome sus conversaciones en clave republicana y siga empujando un proceso constituyente para hacer un país más estable, justo y bueno. Y ahí termina con esa ironía. Bueno, de hecho, al día siguiente le aprobaron a ese mismo gobierno, Chile Vamos le aprobó la reforma que habilita el nuevo proceso constitucional en el Senado. La aprobó en general y después la aprobó en particular ayer. Entonces, así, o sea, en el fondo no pasa nada. Ahora, a mí me llamó la atención una parte de la carta de Pouge que creo que puede ser una clave y que pienso que podemos tocarlo más adelante. Pero dice, esta capacidad, talento del presidente para decir lo que su contraparte quiere escuchar, sobre todo si detecta que el ego es su punto débil. La pregunta es, ¿estará incidiendo en esta especie de ingenuidad, esta cosa que uno tiende a asociar a la ingenuidad, en mi caso, a calificarla de tontera, etcétera? ¿Estará interviniendo el ego de alguna persona en particular en todo este proceso y en toda esta cosa que parece una especie de fenómeno de locura colectiva desde mi punto de vista? Está ahí. No era una pregunta. ¿Se te ocurre a alguien? No era una pregunta retórica, era una pregunta. Yo creo, yo más que, no sé si ustedes se van a referir a una persona en particular, pero yo me imagino a los negociadores, sobre todo a los de la derecha o autodenominada centro derecha, como dice la Tere, a Chaguán, a Chalper, a Javier Macaya. Yo creo que ellos, no solamente ellos tienen temas con el ego, y entonces entrar a la moneda y negociar al día siguiente de una victoria que no supieron capitalizar es como choro, y es como que somos importantes. Yo me los imaginaba así como con una capa de superhéroe tratando de resolver el mundo, al menos lo que pasa con la política en nuestro país. Entonces, a lo que voy es que no creo que sea solo un tema de ellos. El ego, la soberbia. No, yo creo que es un microclima. Yo quiero retomarlo esto más adelante, pero yo creo que el ego es un componente importante, pero creo que un poquito más adelante el programa voy a decir dónde creo que está el ego fundamental, pero creo que el ego está jugando un papel en todo este fenómeno. Uno de repente dice, oye, esta gente es tonta. Yo creo que sí, pero no tanto. Ahora, una cuestión que quería hacer notar también, las señales del llamado octubrismo vienen, como decía Pouge en su carta, del programa de gobierno. Lo primero que hizo el Boric, no sé si lo primero, una de las primeras cosas que hizo fue dar pensiones de gracia. Y yo estuve revisando las pensiones de gracia, no eran migajas. Perdí, ¿a quién? Aclara, ¿a quién eran las pensiones de A gracia? las supuestas víctimas de violaciones humanas del 18 de octubre. No eran migajas, Rocío, eran harta plata a muchas personas. Una cuestión bastante sintomática. No fueron. Entonces ni siquiera tenemos las evidencias que nos permitan llevar a concluir que el octubrismo como discurso, como propaganda está muerto. Es que ni siquiera eso, porque la evidencia no solamente las pensiones de gracia que dices tú y del indulto, que es lo que estamos hablando, también el tema del memorial, ¿te acuerdas de la estación Baqueano? En que Iván Pouge también lo criticó harto a través de redes sociales. O sea, toda la evidencia está puesta sobre la mesa para que entendamos que el octubrismo no ha muerto ni siquiera en la forma. Oye, en el jardín el llamado Jardín de la Resistencia, estuve leyendo esta entrada a la estación de Metro Baquedano. No solamente era la entrada a una estación muy importante, porque ahí se hacen las conexiones, ¿no es cierto?, con otras líneas de metro. Las 5. Sino que 5 es ahora. 5-1. Hace tiempo que no ando en metro. Y no solamente tiene esa importancia, sino que en el año 2018 Piñera había inaugurado una comisaría en esa estación. Esa comisaría tenía más o menos 1.000 metros cuadrados en 2 niveles. Esto es tremendamente... O sea, imagínate lo que debe haber sido para los vecinos, que ya tenían metro, una conectividad estupenda ahí. De pronto... Y seguridad. De pronto, bueno, se queman estas estaciones, se tiene que cerrar, se acaba la comisaría, que seguramente debe haber dado una especie de respiro temporal a toda esa zona.
Y la Carmen Hertz dice en esos momentos, en ese minuto, a propósito de esta estación, dice que el INDH confirma, esto es una declaración textual, confirma la existencia de un centro de detención ilegal, golpiza y tortura a detenidos en esa zona. La Beatriz Sánchez dice que el INDH denuncia lo mismo. Y Mico, en cambio, diciendo, no, estamos investigando simplemente. Entonces, se atribuía que esto, aparte de centro de tortura, había habido 31 muertes en manos de carabineros. O sea, este es el lugar, o sea, el lugar máximo, el símbolo máximo de la destrucción, lo que decíamos la vez pasada, el emblema de la fake news, o sea, el lugar donde se montó la mentira más grotesca, si ustedes quieren. Ese lugar justamente se transforma en un memorial. Entonces, esto no es un detalle, digamos, más allá de lo inaceptable, de lo indignante, más allá de eso, no dice, ¿cuál es el afán de usar ese espacio como memorial? ¿Por qué ese espacio donde circularon tantas mentiras? No sé, es que ya no, como que no sé cómo contestarte, Tere. Y vuelvo a la carta de Poduje, que la encontré más inteligente ahora que la leíste. O sea, como que la había leído por primera vez y ahora ¿Lo encontraste tonto la primera? No, la encontré interesante, pero la encontré más inteligente porque justamente Poduje lo que hace es como es retratar a Macaya y a compañía. O sea, Macaya el 19 de diciembre en Tolerancia Cero dice: estamos recuperando la virtud de no normalizar la funa, la violencia y la descalificación. Eso a propósito de las funas que había recibido él de Pancho Malo. ¿Ya? Y ahora, con lo que tú ilustras, con el tema del memorial en Baquedano, empieza a pensar, y Boric lo único que fue darle señales a la oposición de que no estén ahí con su cuestión de centrarse, etcétera. La retrató de un plumazo. Fueron las pensiones de gracia, fue el memorial, fueron los indultos, y ahora los parlamentarios, sus parlamentarios de la Pro Dignidad piden más indultos. Si es una cuestión que no resiste análisis. Claro, pero yo me resisto, Cancino y Rocío, me resisto a pensar que esto es una especie de crisis de ingenuidad o un estado de locura colectiva de la sociedad que no se da cuenta. Porque en la calle, al hablar con personas comunes y corrientes, tú te das cuenta de que hay un diagnóstico mucho más realista, mucho más apegado a la verdad, mucho más duro y firme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este es el relato que circula? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Para qué se instala? ¿Quién lo instala? Ese es el punto. Yo creo que además ha sido muy grave porque todo este mal diagnóstico, ¿no es cierto?, de que esto, con este 62% dimos vuelta a la página y se acabó el problema y ahora vamos a sentarnos y vamos a zanjar luego este tema constitucional y vamos a hilar a los extremos. Todo este discurso y toda esta operación política que opera, valga la redundancia, sobre la base de supuestos equivocados, puede tener efectos desastrosos para nuestro país. Entonces yo creo que lo primero es decir, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde nace esta estado de, no sé, de borrachera colectiva, locura colectiva, psicosis? Que yo creo que no es tan colectiva, Tere. Yo creo que está colectiva a nivel de élite. De microclima político, de negociadores y de partidos políticos, no todos, pero la gran mayoría, y de esta gente que cree que tiene como superpoderes de nuestros destinos, digamos, determinarlos ellos. Pero Rocío, tú dices que es un microclima, Rocío, tú dices eso es un microclima, ¿no es cierto? Son partidos, dirigencias de partido, Piñera, Boric, gobierno, en fin, parlamentario, lo que sea, pero resulta que ese clima, ese microclima, la gente que está habitando ese microclima, como diría Boric, resulta que son las personas que están tomando las decisiones. O sea, son los poderes fácticos. Entonces, será muy microclímico, digamos, pero en la práctica está teniendo consecuencias. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cómo se explica esto? ¿Y por qué? Pero, Tere, el ego es una de las variables, yo creo que es multifactorial. O sea, aquí no hay una única razón. El gobierno y las autoridades de gobierno lo que quieren es implementar, y yo los encuentro que tienen una suerte increíble por tener la pseudo oposición que tienen. Creo que son muy perseverantes, yo creo que hay que aprenderles mucho desde el punto de vista político, también a los comunistas, justamente por esta mirada un poco más a largo plazo y la perseverancia en llegar a cumplir los objetivos que se proponen, aunque sean 5 o 10 años más. Lo siguiente es que yo creo que hay falta de convicciones y de carácter, falta de carácter de muchos de nuestros personeros o líderes de derecha.
O sea, puedo tener un listado de razones que yo creo que se meten a la juguera y hacen que tengamos inexplicablemente estos resultados, como la negociación para una nueva convención en menos de 6 meses, que ya estamos casi listos, pero creo que es microclínico. Insisto, yo creo que ellos están muy perdidos, pero si tú ves las encuestas, tú te das cuenta que la gente está mucho más conectada. O sea, dice, pucha, a mí la convención no me interesa, pero ¿qué están haciendo esta gente? Que se preocupen de la seguridad, pero ¿qué es lo de los indultos? ¿Viste lo que pasó con la reacción de las personas comunes y corrientes con el indulto? Creo que es mucho más sensata la reacción de la ciudadanía que de los propios parlamentarios y de los propios dirigentes de los partidos. Sí, es que yo creo que lo que hemos hablado, yo creo que tienen, salvo en el programa anterior, o quizás también lo hablamos, que es el intento de acomodarse nuevamente, ¿cachai? Como que la situación del 18 de octubre de 2019, el tiempo posterior, ese gobierno de Piñera fatídico, el proceso constituyente, etcétera, fue un remesón tremendo para todo el sistema político, ¿ya? Y el resultado del 4 de septiembre es como lo cataclísmico, o la catarsis, en el fondo. Y después de esa catarsis, después de ese remesón gigante, las fuerzas políticas intentan acomodarse, y el acomodo que ha buscado Macaya, Chaguán, junto con los líderes de la centroizquierda, etcétera, es un acuerdo entre ellos, es el consenso socialdemócrata, ¿cachai? Es como intentar volver al 89 o a creer que estamos en una política concentracionista, etcétera, de que podemos aislar a estos extremos, de que podemos volver a una gran, ¿cachai? Una Tú dices que es como hagamos esto es un negocio, digamos, reacomodemos, veamos dónde cabemos acá. Exacto, reacomodemos el sistema político de un modo que nos vuelva, valga la redundancia, a acomodar a nosotros, ¿cachai? Que no tengamos a estos giles que nos salen por la izquierda, por el Frente Amplio, por la derecha, el Partido Republicano, etcétera. Claro, eso. Pero en el fondo esto significa, cuando tú obvias un dato de la realidad tan potente como este, o sea, estamos hablando, voy a hacer una recapitulación, me imagino que todos saben, pero en el fondo cuando estamos hablando de los indultos, pues vamos allá al tema concreto, digamos, de quiénes son estos individuos, tenemos 13, 12 de los cuales, o sea, son todos del 18 de octubre. Entonces, si bien el presidente cuando indulta, digamos, en el decreto oficial no da una justificación expresa, ya queda clarísimo cuál es la justificación que existe, que tiene que ver con la afinidad política. Un señor por porte ilegal de armas, 8 por desórdenes públicos y robo en lugar no habitado, 2 por homicidio frustrado, 1 por hurto, daño mobiliario público, incendio frustrado, 5 por porte y lanzamiento de artefacto incendiario, 2 por incendio. Uno de ellos fue el que quemó la Universidad Pedro Valdivia. Dicho sea de paso, eso se le había achacado a carabineros, ¿te acuerdas? Que se había dicho que eran carabineros los que habían quemado la Universidad Pedro Valdivia. Entonces, sí. Y tú ves y haces un contraste. Tú sabes que yo no le tengo mayor simpatía a Piñera, pero Piñera indultó, por ejemplo, en su segundo gobierno a 24 personas. Pero de estas 24 personas, todas fueron por razones humanitarias, por razones de salud. De hecho, entre los indultados habían 6 personas condenadas, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, pero era porque estaban moribundos, en el fondo. A ver, 2 casos emblemáticos de indultos de parte de Piñera. Ercira Soto Almonacid fue condenada por 15 años por un delito de a 15 años de cárcel por parricidio. Había matado a su pareja con un hachazo. Fue indultada cuando tenía 78 años, que a mí me parece además de civilizado no tener gente de 78 años en una cárcel, independiente que haya matado a alguien con un hacha, justamente porque la idea de la sociedad civil y de los castigos es no ponerse al nivel, ¿no es cierto?, del condenado, sino que actuar desde un criterio y desde unos principios diferentes. Esta señora tenía 78 años, Piñera la indultó, murió ese mismo año en que fue indultada. Después hubo otro, Fernando Torres, ex fiscal militar, condenado por delitos de lesa humanidad, asociación ilícita en el caso de homicidio de Eugenio Berrío, este ex químico de la DINA. Tenía cáncer de próstata, lo indultaron, murió 2 días después. O sea, estamos hablando de indultos con una justificación. El señor Boric indulta por razones de afinidad política. Y está bien que el indulto es una facultad discrecional, o sea, que en la que el presidente puede, ¿no es cierto?, usar criterios a su elección. Pero una cosa es ser eso, discrecional, y otra cosa es ser arbitrario o derechamente inconstitucional. Porque acá se dice como que, dado que es una facultad del presidente, entonces la puede aplicar de cualquier manera. Yo no soy abogado, pero a mí me parece que no es así. No es así, incluso desde el punto de vista jurídico.
en mi opinión. No sé qué piensan ustedes son los abogados. Yo estoy No como... sé, yo creo que deberíamos entrar en el tema de la separación de poderes, pues si nos vamos a meter de lleno en la cuestión jurídica y política, yo creo que... Oye, yo tengo un desacuerdo con lo que dijiste, Francisco, ya que tenía ganas de pelear, había ya amanecido peleador, dijiste. ¿Cómo eso? Dijiste que Fue quería algo, pelear con alguien. para la gente que está ahí, que probablemente no oyó este comentario, ojalá no estemos de acuerdo porque quiero pelear. Tengo ganas de pelear porque estoy enojado. Entonces, así No sé, llegó el claro. programa. ¿Puedo aprovechar Claro. este alto para leer algunos superchats? Mario Tavali dice, Tere Presidente. Saludos, Mario. Mario Tavali después, pensión de gracia delincuente es lo mismo que ciudadanos financiando paramilitares. Exactamente, tiene toda la razón. Después Cristian Vera, no es Viera, Cristian Vera, dice, a los comunistas les gusta cambiar la historia. Sí, y lo hacen con mucha Eficacia. eficacia. Eso es lo impresionante. Ya, dale. Sí, Vamos no, con la que- es que separación de Francisco- poderes. Es que No, quería pero pelear la espérame, Rocío. ¿Querías pelear con Cancino? Quiero hacer un punto, porque Francisco dice hoy día lo que están haciendo es con la poca convicción o con la falta de claridad en las ideas de un proyecto político que hayan sabido impulsar o volver a impulsar después del resultado del plebiscito, ¿no es cierto?, en que debían capitalizar los resultados, ya en eso estoy, para que la gente se entienda. Tú dices, y se están reagrupando como en fuerzas socialdemócratas, y vamos para el centro, como en los años 90. Yo quiero recordar que el año 91 asesinaron a Jaime Guzmán, senador de la UDI, que justamente lo que hizo fue con un coraje, con una valentía y con convicciones y principios muy firmes, lo que hizo fue rechazar una reforma constitucional que lo que pretendía era permitir el indulto de presos políticos durante el gobierno militar. Y él, que sabía que las cosas podían andar mal porque fue una provocación directa al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, incluso terminó en su muerte. Entonces, yo ahí no quiero pelear, sino que solo hacer un punto que está siendo muy generoso, indicando que las personas, por ejemplo, de la misma UDI, que están sentadas en la mesa negociadora para el acuerdo político, para la Convención 2.0, están rearmándose como lo hicieron en los años 90. Y eso no es así, creo yo. No, es que sí, mira, ese es un punto, Rocío, que vamos a tocar más adelante, cuando hablemos específicamente de qué acciones debería tomar la oposición respecto de la concesión de los indultos. Pero yo con lo que me refiero es al reacomodo entre las fuerzas de oposición y las fuerzas de la centroizquierda, es al intento de reivindicar esta llamada denominada política de los acuerdos, ¿cachai? No es como que yo estoy diciendo que existen hoy día, por ejemplo, en la UDI figuras como la de Jaime Guzmán en el 90, pero entiendo... No, sí sé que no dice eso. Sí. Ya. Estamos Ojalá que haya claros. quedado claro. Digo que yo no comparto que sea tan así, como que la política de los consensos en ese tiempo estaban por fuerzas, por ejemplo, distintas a la UDI. Y Bueno, me consta. si ya era escandaloso en todo caso la existencia de un indulto, ¿no? Esta arbitrariedad. Si eso ya era escandaloso, lo peor es cuando el presidente comete de nuevo, entre comillas, un error. No voy a decir que un error porque, claro, probablemente si hubiera pensado más no lo decía, pero en realidad da cuenta de su verdadero pensamiento cuando alude a la razón y se refiere entonces al Poder Judicial. Y entramos en la segunda, en la segunda etapa de todo este conflicto del indulto, que a mi juicio es peor incluso que el indulto mismo. Rocío, tú que Sí, eres a abogada, ver. explica el tema. Tenemos antes de la Rocío, tenemos a Boric, las declaraciones que hizo sobre el Poder Judicial, o donde mete la pata en el fondo. ¿Verdad? Pues teníamos varios videos. Sí, yo creo que sí. No, sí, Tenemos, sí va a salir. ¿cuál de todos? No, es cuando Boric explica en el fondo en conferencia Sobre de prensa, irregularidades, sobre la claro, inocencia irregularidades, del la plena condenado. convicción de la inocencia de Mateluna. ¿tenemos etcétera. Sí, ese video? Ahí va. Ahí está. La más profunda convicción de que el juicio a Jorge Mateluna, en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso. Y esto en un punto de prensa, Rocío. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer punto de prensa y aparte de un desliz que hubo en una ocasión, en un punto de prensa, cuando uno va a dar un punto de prensa, piensa, ¿no? Piensa, prepara, anticipa lo que va a decir, lo que le pueden preguntar.
¿para qué decir si es un presidente de la República que gasta millones, tiene un grupo gigantesco de asesores bien pagados en el segundo piso como para no cometer este error, para no salir o dejar de manifiesto qué es lo que realmente cree? Ahora, el problema es lo que realmente piensa. Si esta es la manera de pensar de este señor. Si tenemos un bananero a cargo del país. Pero a ver, cumple con todo el perfil, esta cosa prepotente con los periodistas, esta defensa de lo revolucionario, estas citas de repente medios poéticas que se puso a dar últimamente en alguna declaración de hoy día o ayer, estaba en esa onda. El poeta no pudo ni siquiera recibirse de su carrera y anda... El niño poeta. Hablando, sí, el niño poeta, increíble. A ver, yo creo, Tere, que aquí, y Francisco, que lo que hay detrás, ¿cuál es la idea? A ver, como dice mi papá, la cabra al monte tira. Esta persona, el presidente Boric, es un aspirante revolucionario, es de ultraizquierda y actuó en forma ideológica, más allá de cualquier prudencia, más allá de cualquier opinión de la ciudadanía o de algunos otros políticos, tanto en los indultos como en el memorial que acabamos de hablar, como en las pensiones de gracia, etcétera. ¿Qué es lo que piensa el presidente del Poder Judicial? Y yo creo que lo que piensa es que esta gente, los miembros del Poder Judicial, son conservadores de la élite y que es el aparataje institucional el que tenemos que refundar, destruir, cambiar y hacerle el mayor daño posible a la institución. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene respeto por el Estado de Derecho. O sea, cuando a él le sirve el Poder Judicial, bien. Cuando no le sirve, lo desconozco, bueno, lo pero desprecio, digo que se cometieron irregularidades, no me importan las condenas, me meto ahí inmiscusión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. O sea, yo creo que al presidente Boric lo que le gustaría serían puros jueces Urrutia. ¿Se acuerdan de Daniel Urrutia? Sí. Que en la propia convención, sí, que ha sido sancionado un montón de veces, que incluso demandó al Poder Judicial ante la Corte Interamericana. Bueno, es un juez que ha generado muchas polémicas, muy activista, y él en la propia convención, Tere, pero no en nuestra comisión, dice que agradeció la invitación a exponer de parte de la convención por la necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile y crear una nueva judicatura. O sea, esos son la cabra al monte tira, como dice mi papá, y el presidente Boric creo que es una persona de ultraizquierda que no cree en el Poder Judicial y que cree que está lleno de conservadores que no les interesa. ¿Puede sonar exagerado tu parte, Rocío? Porque puede sonar, pero finalmente es lo que pienso, sí. No, sí está bien, pero lo estás dando como una opinión. Esto es lo que tú crees que él quiere hacer. Pero quizá a las personas les sirve para darse cuenta que en el fondo no es una opinión infundada, una tincá de la Rocío o nuestra esta, para entender, quizá hay que ver cuáles eran las cosas en concreto que pedían o cómo describieron el Poder Judicial en la convención. Cómo quedó descrito en este texto constitucional que al gobierno le gustaba y que llamó con todo el entusiasmo del mundo y con todo el intervencionismo de que fue capaz a aprobar. ¿Qué decía el texto constitucional respecto de la justicia? Ustedes tienen mejor memoria que yo. Sí, esa es una súper buena pregunta, Tere, porque claro, la opinión que damos, que di, pero que pienso que ustedes están de acuerdo también recién, obviamente se funda en evidencia, pues si no andamos en Pitufolandia como los negociadores del acuerdo, en que, esta gente, ¿no es cierto?, los adversarios van a ser súper nice ahora y no van a ver memoriales en la estación Baqueano, ni menos voy a dar indultos, y también creo que no van a ser los primeros, ni los últimos. Bueno, en la propuesta de la Constitución, una de las instituciones, o sea, el Poder Judicial fue una de las instituciones que mayores modificaciones tuvo. O sea, lo que realmente se pulverizaba esta institución y cambiaba completamente era el Poder Judicial. Y algunos ejemplos. Uno, el pluralismo jurídico, que el atero, yo creo que de eso se acuerdan todos, ¿no es cierto?, que habían sistemas jurídicos distintos. Uno que era el Sistema Nacional de Justicia y los otros que eran sistemas jurídicos indígenas compuestos por múltiples subsistemas dependiendo de cuántas etnias fueran a reconocerse en el futuro. ¿No es cierto? Básicamente además, sistemas de justicia adecuados a los distintos tipos de activismo existentes y por lo tanto que iban a tener criterios propios para evaluar y juzgar, por ejemplo, actos de terrorismo como los que existen actualmente. O sea, sin Claro. establecer límite en cuanto a las
las materias que puedan conocer, ni las personas que puedan jugar, ni nada de eso. Ningún límite, exacto. Y además del pluralismo jurídico tenemos el Consejo de la Justicia, voy rápidamente, cambio de nombre, ya no se iba a llamar Poder Judicial, porque no creen en él, sino que sistemas de justicia. Referencia en varias ocasiones a Salvador Allende, en normas justamente de centros comunitarios de justicia. O sea, lo que querían era establecer normas relativas principalmente a la judicatura vecinal, que ya fueron un intento en el gobierno de Allende. O sea, esas son las ideas que están detrás de pulverizar esta institución. En cuarto lugar, la eliminación del tratamiento honorífico de los jueces. Entonces, cuando yo digo este cabro, el presidente Boric, que cree que son conservadores de la élite privilegiado y que hay un odio imparable respecto de los miembros del Poder Judicial, bueno, uno de los argumentos que tengo es que eliminaron el tratamiento honorífico de los jueces. O sea, él se podía seguir llamando su excelencia el presidente de la República, pero al magistrado ya no le vamos a decir ni ilustrado, ni ilustrísima, corta apelaciones. Su señoría ilustrísima, su señoría excelentísima. Se acababa a nivel constitucional. O sea, ese es el nivel de resentimiento y de odio hacia la institución. Y por último, la protección de los victimarios. No sé si queréis comentar, Francisco, sobre el Consejo de Justicia o por qué esta es un argumento súper potente para decir que el presidente Boric no cree en el Poder Judicial, no cree en la separación de poderes y lo que quería era provocarle un daño profundo a la institución. ¿Te acuerdas? ¿Tú quieres decir algo? ¿Te acuerdas también de las normas? Un segundo, solo porque es una frase nomás. Las normas transitorias que en definitiva sacaban a la mayor parte de los jueces que estaban en ejercicio. ¿Y cuál era el objetivo de eso? Salían todos y eran debían ser reemplazados por jueces nombrados en el fondo por este gobierno. Sí. Era porque se disminuía la edad de jubilación. Exacto, y para agregarle más datos a la afirmación que daba la Rocío antes de que tú la interpelaras y le dijeras que decía cosas sin fundamento, quiero agregar que los socios del Frente Amplio, los socios del Partido Comunista, en el extranjero, en Argentina y en México, han hecho lo mismo. Sí, Fernández, sí. Y es muy divertido, porque no es que lo han hecho así hace años, fue el 3 de enero y el 2 de enero, ambos. El 3 de enero Alberto Fernández mandó un escrito a su bancada, al frente de todo, en el Congreso, junto con 12 gobernadores, para que iniciaran un juicio político en contra de 4 ministros de la Corte Suprema, incluido el presidente de la Corte Suprema Argentina, diciendo que en el fondo habían incurrido en la causal de mal desempeño de sus funciones. Alberto Fernández decía que merecían contar con un servicio de justicia digno. Allá servicio, allá no es poder. Sí. Un gobernador que firmaba la carta decía que el presidente de la nación debe desconocer el fallo en el fondo que origina la molestia de Fernández, lo cual lo lleva a promover este juicio político. Después en México, AMLO, el 2 de enero, también reciente, ahora, pasó en México que el 31 de diciembre de 2022 se terminó el mandato del presidente de la Corte Suprema. Entonces tenía que la Corte Suprema elegir un nuevo presidente. Y en la elección AMLO en el fondo no se apartó, no fue presidente, nada de eso, y dijo que el Poder Judicial estaba secuestrado como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo antes de que él llegara al cargo. Y después de la votación del presidente, se eligió a alguien que no era afín a AMLO, él dijo, se los voy a decir, había 2 candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez. Por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, votó Loreta, etcétera. Ahí van 2 que simpatizan con nosotros que no me hicieron caso. O sea, lo que hizo AMLO fue señalar a los ministros de la Corte Suprema que no votaron como él quería que votaran. No sé si suena cosa. O sea, en Chile, Argentina y México en cuestión de 5 días ya, pero ¿qué quieres, del Poder Ejecutivo al Judicial. Pero con estos ejemplos, Francisco, ¿qué es lo que quiere decir? Tu punto, básicamente reafirmar tu punto en la afrenta de Boric, de AMLO y de Fernández al Poder Judicial o sistema de justicia como tiene en Argentina. Y es evidente, es claro, es parte de una agenda, no es casual. Ahora, yo creo que insisto, yo quiero ir de todas maneras y quiero alcanzar a ver, por una parte, en cómo se explica en el fondo que todo este grupo, toda esta élite gobernante y estos poderes fácticos no enfrenten la realidad tal y como es y por el contrario, parece que estuvieran en la luna. Yo creo que hay un tema de ego muy importante. Lo que nosotros vimos, antes de que entremos al tema de la acusación constitucional, lo que nosotros vimos
claramente sabíamos, estando unos días antes, unas semanas antes de que fuera el plebiscito, nosotros sabíamos que la derecha y la centroizquierda querían negociar un nuevo acuerdo y cuáles eran los términos de ese nuevo acuerdo. Porque lo oímos internamente, porque lo decían relativamente o sutilmente a través de los medios de prensa. 7 días o 10 días después del plebiscito aparece Piñera, da una entrevista. En esta entrevista que da Piñera dice cuáles son, cuál tiene que ser los términos de este acuerdo, que no es necesario que haya plebiscito de entrada, que el órgano redactor tenía que estar compuesto, o sea, determina el mecanismo, tenía que estar compuesto por expertos y personas elegidas. Incluso le pone nombre a este grupo, al Consejo Constitucional, empieza a hablar así en esos términos. Por lo tanto, 10 días después del plebiscito ya estaba claro cuál iba a ser este acuerdo. Y yo creo que detrás de esto, por lo tanto, a mí no me cabe duda que hoy día Chile Vamos está haciendo, tal como lo dijimos la semana pasada, Chile Vamos está haciendo, están siendo los títeres de Sebastián Piñera, que probablemente después de lo mal que terminó, está muy interesado, y acá viene el tema del ego, muy interesado, ¿no es cierto?, en cerrar luego esto y en salir en librarse de este peso con que debe cargar de haber puesto en riesgo toda la institucionalidad del país, de haber entregado la Constitución, o sea, de haberse protegido a sí mismo y haber elegido el mecanismo quizá institucionalmente más peligroso que existía para salir de la crisis, que fue justamente firmar un acuerdo por la paz, incluyendo con extremistas y entregando la Constitución, que es obviamente el mecanismo más importante en la estabilidad de un país, o uno de los mecanismos más importantes de la estabilidad del país. Entonces, yo creo que acá hay un tema de ego, y el tema de ego es Piñera. Yo creo que Piñera es el más interesado en que esto salga rápido, salgan sus términos, se cierre y ya, listo. Y él lo hice, lo logré. No, todo lo que me dijeron que había hecho en realidad no pasó. Me salió regio, 62%, estaba todo previsto, lo tenía, como dice el Chapulín, lo tenía fríamente calculado. Yo creo que esa es en verdad la explicación de lo que está pasando. Eso, y por supuesto que un grupo de gente que le sigue la MEN y todo el asunto. Pero acá pensar que Macaya o Chaguán son los que están definiendo todo el curso de los acontecimientos, yo creo que no es así. Yo creo que esto es Piñera y el piñerismo en general, y Chile Vamos como como servilmente, digamos, siguiendo la corriente. De hecho, dale. No, tú ibas a decir. No sé qué quería decir, dale. No, pero lo que tú ibas a decir es importante. No lo sé. Es que estoy segura porque sé lo que tú vas a decir. ¿Qué debería dale, hacer esa oposición en este caso? ¿Qué debería ser qué oposición? O sea, la oposición. Pero Cancino, nosotros el día nosotros me refiero a la Rocío, tú, el día del plebiscito, dijimos claramente lo que pensábamos que había que hacer. La semana siguiente dijimos claramente lo que había que hacer. Por de pronto empezar a interpelar al gobierno y exigirle un reconocimiento del fracaso de su proyecto político, no simplemente el reconocimiento del fracaso de la elección, cosa que era obvia, porque no, lo que importaba era reconocer el fracaso del proyecto político y exigir pronunciamiento explícito de desistimiento de ese mismo proyecto político, al mismo tiempo presionar por la aprobación o el impulso o para que el gobierno le diera impulso a iniciativas, qué sé yo, de tipo ciudadano en temas que fueran transversales, como el de la seguridad, economía, en fin. Nada de eso se hizo. Se metieron de lleno y concentradamente en el tema constitucional. Y yo creo que porque Piñera está muy interesado en sacar adelante el tema constitucional. Y yo no sé si la derecha que lee, y la izquierda y la centroizquierda que lee los diarios y que viven en este microclima, se han preguntado por qué esta fue la conducta que tuvo la oposición después de este resultado. Ahora, el tema se plantea, y acá hay un dato interesantísimo, que es el de la acusación constitucional, porque uno dice, ¿qué otra cosa tiene que pasar para que haya acusación constitucional? Y tengo pregunta acá, ¿conviene o no conviene una acusación constitucional? ¿Cabe o no cabe? ¿Es exigible? ¿Es posible? ¿Es conveniente? Esas son mis preguntas. Ya, mira. Respecto al tema de la acusación constitucional, yo creo que es importante partir diciendo que la actividad política debe tener siempre consecuencias para que la ejerce. O sea, una autoridad política siempre tiene que responder políticamente. Responde con sus electores en la elección, respecto de lo que propuso en campaña, con su partido político si es que se aparta de alguna votación en que le ordenaron votar de una determinada manera, responde ante los poderes del Estado, etcétera. Y creen que esta responsabilidad política solo puede hacerse efectiva mediante la elección popular.
siempre te mandan a la elección, te dicen, no, en 4 años más lo sacamos. Ya, pero eso, gracias a Dios, no es cierto. Ya, justamente porque nuestro diseño institucional separa el poder entre estamentos y incluye herramientas de control y de responsabilidad entre las distintas autoridades. Los indultos de Boric, sus declaraciones y otras muchas actuaciones de estas autoridades nos hacen recordar una herramienta que tiene nuestro ordenamiento, que es la cuestión constitucional. Entonces ahí es donde surge la pregunta, y es la pregunta que yo te hacía a ti antes de que te embalaras, es qué debe hacer la oposición con los indultos, no qué debe hacer la oposición en general a propósito de la situación del 4 de septiembre. ¿Qué debe hacer con los indultos? Yo tampoco. Yo creo que estuvo mal formulada la pregunta porque yo te entendí lo mismo que la Tere. No a Siempre propósito formula de mal la las cosas. No, es que me ¿Te has fijado interrumpió, que siempre me formula mal interrumpió. las ideas? No se le entiende nada. Entonces yo quiero ver yo entendí lo mismo que la Tere. qué opinan ustedes, qué deben hacer las fuerzas de oposición, si es viable, qué rol debe tener la oposición. Anoche una persona me decía, no, es que, claro, por una parte existe la posibilidad de acusar constitucionalmente, que es justamente hacer uso de esta herramienta que sirve para exigir la responsabilidad de las personas, ya. Por una parte está eso. Y esta misma persona me decía, por otra, tengo dudas de que eso sea conveniente, porque ¿qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Saca a Boric. Boric se victimiza. El Partido Comunista empieza poco menos que con este discurso de golpes de Estado, esta cosa maximalista siempre. Finalmente probablemente iríamos a elección. Yo no sé si estamos en el periodo en que iríamos a elección o entraría a gobernar el segundo a bordo. Hay que llamar a elecciones. No sé, habría que llamar a elecciones. Resulta que ¿quién gana? ¿Quién quiere una elección de presidencial adelantada? Entonces, efectivamente, desde el punto de vista pragmático, en este sentido, desde el punto de vista pragmático electoral, yo creo que una acusación constitucional no conviene. Pero también creo que de repente hay imperativos republicanos. Y yo creo que desde esa perspectiva es obligatorio acusar constitucionalmente y acusar constitucionalmente al presidente, Sí. no a la ministra de Justicia. Porque además ha sido él el que ha hecho las declaraciones más escandalosas. Y yo sé que no es conveniente desde el punto de vista o con la lógica electoral. Es mejor, desde el punto de vista electoral, dejar que se desgaste, competir, prepararse para una próxima elección en 2 años más. Es mucho mejor. yo creo, además Tere, exponer a un eventual candidato de derecha, ¿no es cierto?, a que se enfrente con esta situación de inseguridad económica, etcétera, que es fatal. Permitirle al Partido Comunista rearmarse en torno o en contra a un presidente nuevo. O sea, efectivamente es un poco desastroso. Pero yo pienso, no existe, así como existe el derecho de acusar constitucionalmente, y hay razones que se pueden invocar para sacar adelante una acusación constitucional. Existen circunstancias, y esta es una pregunta para ustedes que son abogados, ¿existen circunstancias que hagan obligatoria la acusación constitucional? No saben. Yo no soy abogado. Bueno, pero Rocío da lo abogado. mismo, pero vas a ser abogado. Rocío, disculpa, tú tienes que saber. No, Existe... no. O sea, existe- existen causales de acusación constitucional, pero el tema es... Claro, pero la pregunta es, Tere, ¿queda a la discreción de los que pueden hacerla? Sí, po, Pero lógico, uno no podría imputarle... No es un loop, no hay un loop. No es que tú vayas a tener una violación a la Constitución o a las leyes si es que no acusas por una violación a la Constitución o a las leyes a otra autoridad. No hay un loop como, Claro, como pero lo han debiera haber puesto ahora algo. para el acuerdo. Porque en definitiva, ¿sabes si qué? seguimos... Oye, así también se le dejó pasar a Bachelet unas cosas increíbles. ¿Tú te acuerdas que Ya, Bachelet pero, mandó... pero es que Tere, espérate, Perdón. antes de Bachelet, yo Sí. creo que aquí el tema, una vez más, no es jurídico y no es electoral. Aquí el tema es de idea. Republicano. Claro, y yo la calculadora electoral, Así es. creo que Chile ya está en decadencia, como decía la CEPO, hay una percepción de decadencia muy elevada en este momento y estamos todos con los dientes apretados para ver que este año la recesión económica va a ser dramática, el desempleo, bueno, la delincuencia, todo lo que conocemos, pero nosotros no podemos abandonar las ideas en las que creemos, porque si las abandonamos, este estado de decadencia se va a perpetuar. Entonces, aquí es donde yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo correcto. Y eso implica no solamente acusaciones constitucionales y no por joderle la pita al oficialismo, como sí lo hicieron Boric y sus compañeros cuando eran oposición. No, esto es porque hay que impulsar una acusación constitucional, una interpelación, un proyecto de reforma constitucional que ponga encima de las ideas en las que creemos. Entonces, este es el momento para no pensar en las elecciones y para pensar de verdad en el bien de Chile. Estoy un poco trancada porque tengo un eco insoportable, Jordano. Y no puedo, ojalá que la gente no haya cachado que No estoy se súper nota, trabada. no se nota. Yo Ya, quiero bueno. decir Incluso algo. se te oye coherente, diría yo, ¿no?
Sí, se suena como inteligente. Ya, gracias, Giordano, entonces. Yo estoy completamente de Completamente acuerdo de acuerdo. con la Rocío y quería decir algo sobre la gente que conversaba contigo, lo que te decían, eso de que Boric se va a victimizar o que se abre el espacio para relatos de este tipo de golpe de Estado. Lo va a hacer igual. Con acusaciones constitucionales siempre van a estar este tipo de relatos. O sea, justamente lo que el ejercicio de esta facultad genera es un debate político, es una disputa de poder pura y dura, hecha y derecha. Es un cuestionamiento desde una vereda política hacia la otra. Más allá de si que tenéis que verificar la concurrencia, la causal jurídica, que tenéis que hacerlo, por supuesto, pero más allá de eso, ya el desplante público de la parte que acusa no puede limitarse de nuevo a la defensa jurídica, decir, oye, concurre esta causal, esto, no, sino que es un verdadero planteamiento político. Es idealmente que la parte acusadora señale un camino, señale una alternativa política a quien está acusando. Exacto. Porque mal que mal, la consecuencia de prosperar una acusación constitucional va a ser que tú vayas a sacar a un gobernante. Y al pueblo chileno, a los gobernados no los podéis dejar votados, no les podéis dejar hoy tenemos que sacar a este gallo porque lo ha hecho mal y hoy cometió este error y infringió la Constitución, etcétera. Es mucho más que eso, como les digo, es un debate político. Después se vienen elecciones. Ya, por eso tenéis que plantear una alternativa. Y quiero responder también a otro típico cuestionamiento por parte de gente que dice que no se puede acusar constitucionalmente porque bla, bla, bla. Es que no están los votos. ¿Han cachado? Eso es como típico, que te dicen, oye, no la acusen porque no están los votos. Claro. Eso de nuevo es una mala forma de entender el ejercicio de esta atribución. O sea, quien lo ve así solo entiende la democracia como una cuestión meramente de matemáticas, de agregación de preferencia. Y no es así. Francisco, imagínate nosotros hubiéramos estado contando los votos en la convención. O sea, literal no hubiéramos ido a tomar café y no hubiéramos hecho nada, porque no teníamos pero ahí se ningún acababa voto. la Sí. participación de ustedes en la convención. Yo creo que hay una inclinación hacia lo pragmático, por lo que hemos dicho tantas veces, creo, desde que empezamos, que tiene que ver con que la lógica y el objetivo, en realidad, de la clase política no es el objetivo que debería tener la clase política, no es la defensa de la república, de principios, de ideas, de instituciones, sino que es la defensa de cuestiones electorales. Y tan grotesco es como que yo eso es lo que estaba esperando que alguno de los dos comentara, el tema, lo que ha hecho Macaya, los comentarios que hizo Macaya ayer y hoy respecto de Cancino, Respecto a este mismo tema, respecto de Valencia. sí. A eso quería llegar y conecto con tu punto del pragmatismo y la conveniencia. Yo entiendo a veces como los resquemores que tiene el uso de la acusación constitucional en Chile, justamente porque el Frente Amplio y el Partido Comunista se encargaron de prostituir esta herramienta al gobierno Piñera. Eso lo entiendo. Pero esto no te puede llevar a dramatizar demasiado el ejercicio de una atribución constitucional, sobre todo cuando hay una causal expresa y sobre todo cuando tú mismo te indignas por Twitter de una manera así escandalosa. O sea, la indignación de Twitter y los puntos de prensa y las fotos, etcétera, tienen que ser proporcionales a la herramienta, a la actitud política que tú vayas a tomar después de eso. Y eso es justamente lo que Chile Vamos no hace y es lo que me molesta. ¿Ya? O sea, recibe afrentas del gobierno brutales. El Poder Judicial recibe afrentas del gobierno brutales y no hace nada. Anunciaron acusación constitucional a la ministra Ríos, la anunciaron, no la presentaron. Ya, a la ministra de Justicia, no a Boric. Obvio, hay que echarse al chivo expiatorio, no al que realmente cometió la infracción abierta a la Constitución. ¿Y qué pasó? Se anunció por parte de los parlamentarios UDI, no de su presidente, parlamentarios, diputados, jefe de bancada, etcétera. Boric, después de ese anuncio, Anuncia una acusación constitucional. Sí, pues anuncia acusación constitucional de la UDI a la ministra Ríos. Que a mí eso ya me da rabia. Claro, no fue a Boric, pero ok, algo fue. No fue a Boric, debe haber sido a Boric, pero no fue a Boric. Luego, en ese día, Boric presenta a su candidato a fiscal nacional, que finalmente va a ser Valencia, Universidad San Sebastián, André Chadwick, etcétera. Ya, o sea, le da el gusto. Macaya esa noche sale diciendo, no estamos para las fiestas de las acusaciones constitucionales, en los carnavales de las acusaciones constitucionales. Y así, chao la acusación constitucional contra la ministra Ríos. Claro, básicamente, en resumen, digamos, en resumen, estamos hablando de que la acusación constitucional, por un cuestionamiento serio al Estado de Derecho que hizo el propio presidente de la República, se deja pasar y se canjea por un candidato a fiscal que aparentemente, y por lo visto, sería el candidato, además, de nuevo, de Piñera. Sí. ¿Por qué? Pero tú te das cuenta que aquí Pero el tema no son las ideas. No, si eso está claro, O sea, si lo impresionante. ¿qué es este canje? O sea, que ojalá sea que Valencia Piñera, parece que Rocío. es mejor que... Claro, pero es pero Piñera paremos y inmunidad, y Piñera y tranquilidad, y qué sé yo, es Oye, Piñera. Y Rocío, conectando con lo que tú decías sobre Guzmán,
cuando quisiste pelear, ¿te acordás hace un rato en el programa? Marcela Cubillo, no sé si fue una respuesta a Macaya o no, porque no lo interpeló directamente, pero puso en Twitter hoy día en la mañana, después de lo que le acabamos de relatar, de la presentación de la supuesta acusación constitucional al ministro de Justicia, después de echarse para atrás, Valencia, etcétera. Marcela Cubillo puso en Twitter: senador Jaime Guzmán fue asesinado por oponerse al indulto a terroristas. No hubo cálculos, encuestas ni estrategias. Solo coraje. Yo lo leo como una respuesta a Macaya. No, o sea, yo creo que la Marcela, yo no sé cómo lo ves tú, Rocío, ha estado tremendamente lúcida, muy valiente. Hay que entender que la Marcela Cubillos fue ministra de Piñera. Y por tanto, no es como en el caso nuestro, en que, bueno, criticar o hacer oposición a esta estrategia que ha tomado Piñera no implica, digamos, enfrentar a personas que mal que mal, me imagino, supongo, asumo, tendrán algún grado de amistad con ella. Creo que Cubillo ha sido muy valiente el último tiempo, muy clara, muy lúcida. La vimos también al interior de la convención, siempre con mucha claridad, con mucha perspectiva, a diferencia de la mayoría de los convencionales, creo yo, y yo espero que asuma un rol un poco más activo y más en todo este proceso, en todo lo que viene, porque faltan voces, en definitiva, que hagan presente este tipo de cosas, y me parece perfecto el tuit, habla en el fondo de principios, de no cálculos, de hacer cálculos cuando corresponde hacer cálculos, no en cualquier, no siempre. Ese tuit lo encontré extraordinario. Extraordinario el tuit, sí. Pero en fin, para cerrar, quiero dar mi opinión sobre la presentación de la acusación. Yo creo que hay que hacerlo. Para cerrar bien rapidito, hay que dramatizar el ejercicio de atribuciones constitucionales. No se puede armar una escandalera cada vez que uno quiere ejercer o hacer efectiva la responsabilidad política. De hecho, muchas veces estas atribuciones están diseñadas para liberar tensiones del sistema político. Esa acusación constitucional tiene que ser propositiva, ¿ya? No solo tiene que mostrarse como destituyente, como sacando a un presidente, sino que erigiéndose a sí mismo como una alternativa de gobierno. Y después también hay que decir que es una buena forma de trasladar conflictos que están en la ciudadanía, tensiones que están en la ciudadanía, a la sede de la soberanía nacional, al Congreso. Entonces sí, hay que acusar a Boric, hay que acusarlo. Eso, creo que ya estamos... Yo también estoy de acuerdo, creo que nos pasamos un minuto del tiempo. Saludo a Cristian Vera, saludo a Mario Tavale, saludo a Jackie, Julia y a eso. Así que muchas gracias Rocío, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, gracias Cancino. Esperamos sus comentarios, pónganle like a este programa, compártanlo y háganos saber sus críticas, comentarios, sugerencias para el próximo capítulo, que es el próximo jueves a las 6 de la tarde, basados en hechos reales.